Martes, 4 de diciembre. Hizo uso a la vela con poco viento y salió de aquel puerto que nombró Puerto Santo. A las 2 leguas vio un buen río de que ayer habló. Fue de luengo de costa, y corríase toda la tierra, pasado el dicho cabo, es oeste y o es noroeste hasta el cabo Lindo, que está al cabo del monte al este cuarta del sudeste, y hay de uno a otro 5 leguas. Del cabo del monte a legua y media hay un gran río algo angosto, pareció que tenía buena entrada y era muy hondo. Y de allí a 3/4 de legua vio otro grandísimo río, y debe venir de muy lejos. En la boca tenía 100 pasos y en ella ningún banco, y en la boca 8 brazas y buena entrada, porque lo envió a ver y sondar con la barca, y tiene el agua dulce hasta dentro en la mar, y es de los caudalosos que había hallado, y debe haber grandes poblaciones. Después del cabo Lindo hay una grande bahía que sería buen paso por nordeste y sudeste y sur, sudoeste. Miércoles, 5 de diciembre. Toda esta noche anduvo a la corda sobre el cabo Lindo, a donde anocheció por ver la tierra que iba al este, y al salir del sol vio otro cabo al este a 2 leguas y media. Pasado aquel, vio que la costa volvía al sur y tomaba del sudoeste, y vio luego un cabo muy hermoso y alto a la dicha derrota, y distaba de ese otro 7 leguas. Quisiera ir allá, pero por el deseo que tenía de ir a la isla de Babeque, que le quedaba, según decían los indios que llevaban, al nordeste, lo dejó. Tampoco pudo ir al Babeque, porque el viento que llevaba era nordeste. Yendo así, miró al sudeste y vio tierra y era una isla muy grande, de la cual tenía dice que información de los indios, a que llamaban ellos Bohío, poblada de gente. De esta gente dice que los de Cuba o Juana y de todas estas otras islas tienen gran miedo, porque dice que comían los hombres. Otras cosas le contaban los dichos indios, por señas, muy maravillosas. Mas el almirante no dice que las creía, sino que debían tener más astucia y mejor ingenio los de aquella isla Bohío para los cautivar que ellos porque eran muy flacos de corazón. Así que porque el tiempo era nordeste y tomaba del norte, determinó dejar a Cuba o Juana, que hasta entonces había tenido por tierra firme por su grandeza, porque bien habría andado en un paraje 120 leguas, y partió al sudeste cuarta del este. Puesto que la tierra que él había visto se hacía al sudeste, daba este resguardo porque siempre el viento rodea el norte para el nordeste y de allí al este y sudeste. Cargó mucho el viento y llevaba todas sus velas, la mar llana y la corriente que le ayudaba, por manera que hasta la 1 después de mediodía desde la mañana hacía de camino 8 millas por hora, y eran 6 horas aún no cumplidas, porque dice que allí eran las noches cerca de 15 horas. Después anduvo 10 millas por hora, y así andaría hasta poner del sol 88 millas que son 22 leguas todo al sudeste. Y porque se hacía noche, mandó a la carabela niña que se adelantase para ver con el día el puerto porque era velera, y llegando a la boca del puerto que era como la bahía de Cádiz, y porque era ya de noche, envió a su barca que sondease el puerto, la cual llevó lumbre de candela, y antes que el almirante llegase a donde la carabela estaba barloventeando y esperando que la barca le hiciese señas para entrar en el puerto, apagósele la lumbre a la barca. La carabela, como no vio lumbre, corrió de largo e hizo lumbre al almirante, y, llegado a ella, contaron lo que había acaecido. Estando en esto, los de la barca hicieron otra lumbre. La carabela fue a ella, y el almirante no pudo, y estuvo toda aquella noche barloventeando. Jueves, 6 de diciembre. Cuando amaneció, se halló 4 leguas del puerto. Puso el nombre Puerto María, y vio un cabo hermoso al sur cuarta del sudoeste, al cual puso nombre Cabo de la Estrella, y parecióle que era la postrera tierra de aquella isla hacia el sur, y estaría el almirante de él 28 millas. Parecíale otra tierra como isla no grande al este, y estaría de él a 40 millas. Quedábale otro cabo muy hermoso y bien hecho, a quien puso nombre Cabo del Elefante, al este cuarta del sudeste, y distábale ya 54 millas. Quedábale otro cabo al oeste, al que puso nombre del cabo Thinking, estaría de él 28 millas. Quedábale una gran escisura o abertura o abra a la mar, que le pareció ser río, al sudeste, y tomaba de la cuarta del este, habría de él a la abra 20 millas. Parecíale que entre el cabo del Elefante del de Thinking había una grandísima entrada, y algunos de los marineros decían que era apartamiento de isla, a aquella puso por nombre la isla de la Tortuga. Aquella isla grande parecía altísima tierra, no cerrada con montes, sino rasa como hermosas campiñas, y parece toda labrada o grande parte de ella, y parecían las sementeras como trigo en el mes de mayo en la campiña de Córdoba. Vierons muchos fuegos aquella noche, y de día muchos humos como atalayas, que parecía estar sobre aviso de alguna gente con quien tuviesen guerra.
toda la costa de esta tierra va al este. Ahora de vísperas entró en el puerto dicho, y puso el nombre Puerto de San Nicolao, porque era el día de San Nicolás por honra suya, y a la entrada de él se maravilló de su hermosura y bondadón. Y aunque tiene mucho alabados los puertos de Cuba, pero sin duda dice él que no es menos este, antes los sobrepuja y ninguno le es semejante. En boca y entrada tiene legua y media de ancho, y se pone la proa al sur-sudeste, puesto que por la grande anchura se puede poner la proa a donde quisieren. Va de esta manera al sur-sudeste 2 leguas, y a la entrada de él por la parte del sur se hace como una angla, y de allí se sigue así igual hasta el cabo, a donde está una playa muy hermosa y un campo de árboles de 1000 maneras y todos cargados de frutas que creía el almirante ser de especiería y nueces moscadas, sino que no estaban maduras y no se conocía, y un río en medio de la playa. El fondo de este puerto es maravilloso, que hasta llegar a la tierra en longura de una nao no llegó la sondaresa o plomada al fondo con 40 brazas, y hay hasta esta longura el fondo de 15 brazas y muy limpio, y así es todo el dicho puerto de cada cabo, hondo dentro una pasada de tierra de 15 brazas, y limpio, y de esta manera es toda la costa, muy hondable y limpia, que no parece una sola baja, y al pie de ella, tanto como longura de un remo de barca de tierra, tiene 5 brazas. Y después de la longura de dicho puerto, yendo al sur-sudeste, en la cual longura pueden barloventear 1000 carracas, bojó un brazo del puerto al nordeste por la tierra dentro de una grande media legua, y siempre en una misma anchura, como que lo hicieran por un cordel, el cual queda de manera que, estando en aquel brazo, que será de anchura de 25 pasos, no se puede ver la boca de la entrada grande, de manera que queda puerto cerrado, y el fondo de este brazo es así en el comienzo hasta el fin de 11 brazas. Y todo base o arena limpia, y hasta tierra y poner los bordes en las hierbas tiene 8 brazas. Es todo el puerto muy airoso y desabahado, de árboles raso. Toda esta isla le pareció de más peñas que ninguna otra que haya hallado, los árboles más pequeños, y muchos de ellos de la naturaleza de España como carrascos y madroños y otros, y lo mismo de las hierbas. Es tierra muy alta, y toda campiña o rasa y de muy buenos aires, y no se ha visto tanto frío como allí, aunque no es de contar por frío, mas díjolo al respecto de las otras tierras. Hacia enfrente de aquel puerto una hermosa vega, y en medio de ella el río susodicho, y en aquella comarca, dice, debe haber grandes poblaciones según se veían las almadías con que navegan tantas y tan grandes de ellas como una fusta de 15 bancos. Todos los indios huyeron y huían como veían los navíos. Los que consiguió de las isletas traía tenían tanta gana de ir a su tierra que pensaba, dice el almirante, que, después que se partiese de allí, los tenía de llevar a sus casas, y que ya lo tenían por sospechoso porque no llevaba el camino de su casa, por lo cual dice que ni les creía lo que le decían, ni los entendía bien ni ellos a él, y dice que habían el mayor miedo del mundo de la gente de aquella isla. Así que, por querer haber lengua con la gente de aquella isla, le fuera necesario detenerse algunos días en aquel puerto, pero no lo hacía por ver mucha tierra y por dudar que el tiempo le duraría. Esperaba en nuestro Señor que los indios que traía sabrían su lengua y él la suya, y después tornaría y hablará con aquella gente, y placerá a su majestad, dice él, que hallará algún buen rescate de oro antes que vuelva. Viernes, 7 de diciembre. Al rendir del cuarto del alba, dio las velas y salió de aquel puerto de San Nicolás y navegó con el viento sudoeste al nordeste 2 leguas, hasta un cabo que hace el Cheranero, y quedábale al sudeste un angla y el cabo de la Estrella al sudoeste, y distaba del almirante 24 millas. De allí navegó al este, luengo de costa hasta el cabo Zinkin, que sería 48 millas. Verdad es que las 20 fueron al este cuarta del nordeste, y aquella costa es tierra toda muy alta y muy grande fondo. Hasta dar en tierra es de 20 y 30 brazas, y fuera tanto como un tiro de lombarda no se halla fondo, lo cual todo lo probó el almirante aquel día por la costa, mucho a su placer con el viento sudoeste. El angla que arriba dice que al puerto de San Nicolás tanto como tiro de una lombarda, que si aquel espacio se atajase y cortase quedaría hecho isla, lo demás bojaría en el cerco 3 o 4 millas. Toda aquella tierra era muy alta y no de árboles grandes sino como carrascos y madroños, propia, dice, que tierra de Castilla. Antes que llegase al dicho cabo de Zinkin con 2 leguas, halló una anglezuela como la abertura de una montaña, por la cual descubrió un valle grandísimo, y viólo todo sembrado como cebadas, y sintió que debía de haber en aquel valle grandes poblaciones, y a las espaldas de él había grandes montañas y muy altas.
Y cuando llegó al cabo de Thinking, le demoraba el cabo de la Tortuga al nordeste y habría 32 millas, y sobre este cabo Thinking, a tiro de una lombarda, está una peña en la mar que sale en alto que se puede ver bien, y, estando el almirante sobre dicho cabo, le demoraba el cabo del Elefante al este cuarta del sudeste, y habría hasta él 70 millas y toda tierra muy alta. Y a cabo de 6 leguas halló una grande angla, y vio por la tierra dentro muy grandes valles y campiñas y montañas altísimas, todo a semejanza de Castilla. Y dende a 8 millas halló un río muy hondo, sino que era angosto, aunque bien pudiera entrar en él una carraca, y la boca todavía sin banco ni bajas. Y dende a 16 millas halló un puerto muy ancho y muy hondo, hasta no hallar fondo en la entrada ni a las bordas a 3 pasos, salvo 15 brazas, y va dentro un cuarto de legua. Y puesto que fuese aún muy temprano, como la 1 después de mediodía, y el viento era a popa y recio, pero porque el cielo mostraba querer llover mucho y había gran cerrazón, que es peligrosa aún para la tierra que se sabe, cuanto más en la que no se sabe, acordó entrar en el puerto, al cual llamó Puerto de la Concepción, y salió a tierra en un río no muy grande que está al cabo del puerto, que viene por unas vegas y campiñas que era una maravilla ver su hermosura. Llevó redes para pescar, y antes que llegase a tierra saltó una lisa como las de España propia en la barca que hasta entonces no había visto peces que pareciesen a los de Castilla. Los marineros pescaron y mataron otras y lenguados y otros peces como los de Castilla. Anduvo un poco por aquella tierra que es toda labrada y oyó cantar el ruiseñor y otros pajaritos como los de Castilla. Vieron 5 hombres, mas no les quisieron aguardar sino huir. Halló a rayán y otros árboles y hierbas como los de Castilla, y así es la tierra y las montañas. Sábado, 8 de diciembre. Allí en aquel puerto les llovió mucho con viento norte muy recio. El puerto es seguro de todos los vientos excepto norte, puesto que no le puede hacer daño alguno, porque la resaca es grande que no da lugar a que la nao vire sobre las amarras ni el agua del río. Después de medianoche se tomó el viento al nordeste y después al este, de los cuales vientos es aquel puerto bien abrigado por la isla de la Tortuga que está frontera 36 millas. Domingo, 9 de diciembre. Este día llovió e hizo tiempo de invierno como en Castilla por octubre. No había visto población sino una casa muy hermosa en el puerto de San Nicolás, y mejor hecha que en otras partes de las que había visto. La isla es muy grande, y dice el almirante que no será mucho que boye 200 leguas. Ha visto que es toda muy labrada. Creía que debían ser las poblaciones lejos de la mar de donde ven cuando llegaba, y así huían todos y llevaban consigo todo lo que tenían y hacían ahumadas como gente de guerra. Este puerto tiene en la boca 1000 pasos, que es un cuarto de legua. En ella ni hay banco ni baja, antes no se halla casi fondo hasta en tierra a la orilla de la mar, y hacia adentro, en luengo, va 3000 pasos todo limpio y basa, que cualquiera nao puede surgir en él sin miedo y entrar sin resguardo. Al cabo de él tiene 2 bocas de ríos que traen poca agua. Enfrente de él hay unas vegas las más hermosas del mundo y casi semejables a las tierras de Castilla, antes estas tienen ventaja, por lo cual puso nombre a la dicha isla la Isla Española. Lunes, 10 de diciembre. Ventó mucho el nordeste, e hízole garrar las anclas medio cable, de que se maravilló el almirante, y echólo a que las anclas estaban mucho a tierra y venía sobre ella el viento. Y visto que era contrario para ir donde pretendía, envió 6 hombres bien aderezados de armas a tierra que fuesen 2 o 3 leguas dentro en la tierra para ver si pudieran haber lengua. Fueron y volvieron no habiendo hallado gente ni casas. Hallaron empero unas cabañas y caminos muy anchos y lugares donde habían hecho lumbre muchos. Vieron las mejores tierras del mundo y hallaron árboles de almáciga muchos, y trajeron de ella y dijeron que había mucha, salvo que no es ahora el tiempo para cogerla, porque no cuaja. Martes, 11 de diciembre. No partió por el viento, que todavía era este y nordeste. Frontero de aquel puerto, como está dicho, está la isla de la Tortuga, y parece grande isla, y va la costa de ella casi como la española, y puede haber de la una a la otra, a lo más, 10 leguas. Conviene a saber, desde el cabo de Thinking a la cabeza de la Tortuga. Después la costa de ella se corre al sur. Dice que quería ver el entremedio de estas 2 islas por ver la isla española, que es la más hermosa cosa del mundo, y porque, según le decían los indios que traía, por allí se había de ir a la isla de Babeque, los cuales le decían que era isla muy grande y de muy grandes montañas y ríos y valles, y decían que la isla de Bohío era mayor que la Juana a que llaman Cuba, y que no está cercada de agua, y parece dar a entender ser tierra firme, que es aquí detrás de esta española, a que ellos llaman Caritaba, y que es cosa infinita.
Y casi traen razón que ellos sean trabajados de gente astuta, porque todas estas islas viven con gran miedo de los de Caniva, y así torno a decir como otras veces dije, dice él, que Caniva no es otra cosa sino la gente del Gran Khan, que debe ser aquí muy vecino, y tendrán navíos y vendrán a cautivarlos, y como no vuelven creen que se los han comido. Cada día entendemos más a estos indios y ellos a nosotros, puesto que muchas veces hayan entendido uno por otro, dice el almirante. Envió gente a tierra, hallaron mucha almáciga sin cuajarse. Dice que las aguas lo deben hacer, y que en sí o lo cogen por marzo, y que en enero la cogerían en aquestas tierras por ser tan templadas. Pescaron muchos pescados como los de Castilla, albures, salmones, pijotas, gallos, pámpanos, lisas, corvinas, camarones, y vieron sardinas. Hallaron mucho liñaloe. Miércoles, 12 de diciembre. No partió aqueste día, por la misma causa del viento contrario dicha. Puso una gran cruz a la entrada del puerto de la parte del oeste, en un alto muy vistoso, en señal, dice él, que vuestras altezas tienen la tierra por suya, y principalmente por señal de Jesucristo nuestro Señor y honra de la cristiandad, la cual puesta, 3 marineros metiérons por el bosque a ver los árboles y hierbas, y oyeron un gran golpe de gente, todos desnudos como los de atrás, a los cuales llamaron y fueron tras ellos, pero dieron los indios a huir, y, finalmente tomaron una mujer, que no pudieron más. Porque yo, dice él, les había mandado que tomasen algunos para honrarlos y hacerles perder el miedo y si hubiesen alguna cosa de provecho como no parece poder ser otra cosa según la hermosura de la tierra. Y así trajeron una mujer muy moza y hermosa a la nao y habló con aquellos indios porque todos tenían una lengua. Hízola el almirante vestir y diole cuentas de vidrio y cascabeles y sortija de latón y tornóla a enviar a tierra muy honradamente, según su costumbre. Envió algunas personas de la nao con ella, y 3 de los indios que llevaba consigo, porque hablasen con aquella gente. Los marineros que iban en la barca cuando la llevaban a tierra, dijeron al almirante que ya no quisiera salir de la nao, sino quedarse con las otras mujeres indias que había hecho tomar en el puerto de mares de la isla Juana de Cuba. Todos estos indios que venían con aquella india dice que venían en una canoa, que es su carabela en que navegan, de alguna parte, y cuando asomaron a la entrada del puerto y vieron los navíos, volvieróns atrás y dejaron la canoa por allí en algún lugar y fueróns camino de su población. Ella mostraba el paraje de la población. Traía esta mujer un pedacito de oro en la nariz, que era señal que había en aquella isla oro. Jueves, 13 de diciembre. Volvieron los 3 hombres que había enviado el almirante con la mujer a 3 horas de la noche, y no fueron con ella hasta la población, porque les pareció lejos o porque tuvieron miedo. Dijeron que otro día vendría mucha gente a los navíos, porque ya debían de estar asegurados por las nuevas que daría la mujer. El almirante, con deseo de saber si había alguna cosa de provecho en aquella tierra, y por haber alguna lengua con aquella gente por ser la tierra tan hermosa y fértil, y tomasen gana de servir a los reyes, determinó de tornar a enviar a la población, confiando en las nuevas que la India habría dado de los cristianos ser buena gente, para lo cual escogió 9 hombres bien aderezados de armas y aptos para semejante negocio, con los cuales fue un indio de los que traía. Estos fueron a la población que estaba 4 leguas y media al sudeste, la cual hallaron en un grandísimo valle y vacía, porque, como sintieron ir los cristianos, todos huyeron, dejando cuanto tenían, la tierra dentro. La población era de 1000 casas y de más de 1000 hombres. El indio que llevaban los cristianos corrió tras ellos dando voces, diciendo que no hubiesen miedo, que los cristianos no eran de Cariba, más antes eran del cielo, y que daban muchas cosas hermosas a todos los que hallaban. Tanto les impresionó lo que decía, que se aseguraron y vinieron juntos de ellos más de 2000, y todos venían a señal de gran reverencia y amistad, los cuales estaban todos temblando hasta que mucho los aseguraron. Dijeron los cristianos que, después que ya estaban sin temor, iban todos a sus casas, y cada uno les traía de lo que tenía de comer, que es pan de ñames, que son unas raíces como rábanos grandes que nacen, que siembran y nacen y plantan en todas sus tierras, y es su vida, y hacen de ellas pan y cuecen y asan y tienen sabor propio de castañas, y no hay quien no crea comiéndolas que no sean castañas. Dábanles pan y pescado y de lo que tenían. Y porque los indios que traía en el navío tenían entendido que el almirante deseaba tener algún papagayo, parece que aquel indio que iba con los cristianos díjoles algo de esto, y así les trajeron papagayos y les daban cuanto les pedían sin querer nada por ello. Rogábanles que no se viniesen aquella noche y que les darían otras muchas cosas que tenían en la sierra.
Al tiempo que toda aquella gente estaba junto con los cristianos, vieron venir una gran batalla o multitud de gente con el marido de la mujer que había el almirante honrado y enviado, la cual traían cabellera sobre sus hombros, y venían a dar gracias a los cristianos por la honra que el almirante le había hecho y dádivas que le había dado. Dijeron los cristianos al almirante que era toda gente más hermosa y de mejor condición que ninguna otra de las que habían hasta allí hallado, pero dice el almirante que no sabe cómo puedan ser de mejor condición que las otras, dando a entender que todas las que habían en las otras islas hallado era de muy buena condición. Cuanto a la hermosura, dicen los cristianos que no había comparación, así en los hombres como en las mujeres, y que son blancos más que los otros, y que entre los otros vieron 2 mujeres mozas tan blancas como podían ser en España. Dijeron también de la hermosura de las tierras que vieron, que ninguna comparación tienen las de Castilla las mejores en hermosura y en bondad, y el almirante así lo veía por las que ha visto y por las que tenía presentes, y decíanle que las que veía ninguna comparación tenían con aquellas de aquel valle, ni la campiña de Córdoba llegaba a Acuella con tanta diferencia como tiene el día de la noche. Decían que todas aquellas tierras estaban labradas y que por medio de aquel valle pasaba un río muy ancho y grande que podía regar todas las tierras. Estaban todos los árboles verdes y llenos de fruta y las hierbas todas floridas y muy altas, los caminos muy anchos y buenos, los aires eran como en abril en Castilla, cantaba el ruiseñor y otros pajaritos como en el dicho mes en España que dicen que era la mayor dulzura del mundo. Las noches cantaban algunos pajaritos suavemente, los grillos y ranas se oían muchas, los pescados como en España. Vieron muchos almácigos y liñaloe y algodonales. Oro no hallaron, y no es maravilla que en tan poco tiempo no se jale. Tomó aquí el almirante experiencia de qué horas era el día y la noche, y de sol a sol halló que pasaron 20 ampolletas que son de a media hora, aunque dice que allí puede haber defecto, o porque no la vuelven presto o deja de pasar algo. Dice también que halló por el cuadrante que estaba de la línea equinoccial 34 grados. Viernes, 14 de diciembre. Salió de aquel puerto de la Concepción con terral, y luego desde a poco calmó, y así lo experimentó cada día de los que por allí estuvo. Después vino viento levante, navegó con él al nor-nordeste, llegó a la isla de la Tortuga, vio una punta de ella que llamó la punta Pierna, que estaba al es-nordeste de la cabeza de la isla, y abría 12 millas, y de allí descubrió otra punta que llamó la punta Lanzada, en la misma derrota del nordeste, que abría 16 millas. Y así, desde la cabeza de la Tortuga hasta la punta aguda habría 44 millas que son 11 leguas al es-nordeste. En aquel camino había algunos pedazos de playa grandes. Esta isla de la Tortuga es tierra muy alta, pero no montañosa, y es muy hermosa y muy poblada de gente como la de la isla española, y la tierra así toda labrada, que parecía ver la campiña de Córdoba. Visto que el viento le era contrario y no podía ir a la isla Baneque, acordó tornarse al puerto de la Concepción, de donde había salido, y no pudo cobrar un río que está de la parte del este del dicho puerto 2 leguas. Sábado, 15 de diciembre. Salió del puerto de la Concepción otra vez para su camino, pero, en saliendo del puerto, ventó este recio su contrario, y tomó la vuelta de la Tortuga hasta ella, y de allí dio vuelta para ver aquel río que ayer quisiera ver y tomar y no pudo, y de esta vuelta tampoco lo pudo tomar, aunque surgió media legua de sotaviento en una playa, buen surgidero y limpio. Amarrados sus navíos, fue con las barcas a ver el río, y entró por un brazo de mar que está antes de media legua, y no era la boca. Volvió, y halló la boca que no tenía aún una braza, y venía muy recio. Entró con las barcas por él, para llegar a las poblaciones que los que anteayer había enviado habían visto, y mandó echar la sirga en tierra, y, tirando los marineros de ella, subieron las barcas 2 tiros de lombarda, y no pudo andar más por la reciura de la corriente del río. Vio algunas cosas y el valle grande donde están las poblaciones, y dijo que otra cosa más hermosa no había visto, por medio del cual valle viene aquel río. Vio también gente a la entrada del río, mas todos dieron a huir. Dice más, que aquella gente debe ser muy cazada, pues vive con tanto temor, porque en llegando que llegan a cualquier parte, luego hacen ahumadas de las atalayas por toda la tierra, y esto más en esta isla española y en la Tortuga, que también es grande isla, que en las otras que atrás dejaba. Puso nombre al Valle del Paraíso, y al río Guadalquivir, porque dice que así viene tan grande como el Guadalquivir por Córdoba, y a las veras o riberas de él, playa de piedras muy hermosas, y todo andable. Domingo, 16 de diciembre.
A la medianoche, con el ventezuelo de tierra, dio las velas por salir de aquel golfo, y viniendo del bordo de la isla española yendo a la bolina, porque luego a hora de tercia ventó a medio golfo halló una canoa con un indio solo en ella, de que se maravillaba el almirante cómo se podía tener sobre el agua siendo el viento grande. Hízole meter en la nao a él y su canoa, y halagado, diole cuentas de vidrio, cascabeles y sortijas de latón y llevólo en la nao hasta tierra a una población que estaba de allí 16 millas junto a la mar, donde surgió el almirante y halló buen surgidero en la playa junto a la población, que parecía ser de nuevo hecha porque todas las casas eran nuevas. El indio fuese luego con su canoa a tierra, y da nuevas del almirante y de los cristianos ser buena gente, puesto que ya las tenían por lo pasado de las otras donde habían ido los 6 cristianos, y luego vinieron más de 500 hombres, y desde a poco vino el rey de ellos, todos en la playa junto a los navíos, porque estaban surgidos muy cerca de tierra. Luego uno a uno, y muchos a muchos, venían a la nao sin traer consigo cosa alguna, puesto que algunos traían algunos granos de oro finísimo en las orejas y en la nariz, el cual luego daban de buena gana. Mandó hacer honra a todos el almirante, y dice él, porque son la mejor gente del mundo y más mansa, y sobre todo, que tengo mucha esperanza en nuestro Señor que vuestras altezas los harán todos cristianos, y serán todos suyos, que por suyos los tengo. Vio también que el dicho rey estaba en la playa, y que todos le hacían acatamiento. Envióle un presente el almirante, el cual dice que recibió con mucho estado, y que sería mozo de hasta 21 años, y que tenía un ayo viejo y otros consejeros que le aconsejaban y respondían, y que él hablaba muy pocas palabras. Uno de los indios que traía el almirante habló con él, y le dijo cómo venían los cristianos del cielo, y que andaba en busca de oro y quería ir a la isla de Baneque, y él respondió que bien era, y que en la dicha isla había mucho oro, el cual mostró, al alguacil del almirante que le llevó el presente, el camino que habían de llevar, y que en 2 días iría de allí a ella, y que si de su tierra había menester algo lo daría de muy buena voluntad. Este rey y todos los otros andaban desnudos como sus madres los parieron, y así las mujeres, sin algún empacho, y son los más hermosos hombres y mujeres que hasta allí hubieron hallado, harto blancos, que si vestidos anduviesen y guardasen del sol y del aire, serían casi tan blancos como en España, porque esta tierra es harto fría y la mejor que lengua puede decir. Es muy alta, y sobre el mayor monte podrían arar bueyes, y hecha toda a campiñas y valles. En toda Castilla no hay tierra que se pueda comparar a ella en hermosura y bondad. Toda esta isla y la de la Tortuga son todas labradas como la campiña de Córdoba. Tienen sembrado en ellas ajes, que son unos ramillos que planta, y al pie de ellos nacen unas raíces como zanahorias, que sirven por pan, y rayan y amasan y hacen pan con ellas, y después tornan a plantar el mismo ramillo en otra parte y torna a dar 4 o 5 de aquellas raíces que son muy sabrosas, propio gusto de castaña. Allí las hay más gordas y buenas que había visto en ninguna parte, porque también dice que de aquellas había en Guinea. Las de aquel lugar eran tan gordas como la pierna, y aquella gente todos dicen que eran gordos y valientes y no flacos como los otros que antes había hallado, y de muy dulce conversación, sin secta. Y los árboles de allí dice que eran tan viciosos que las hojas dejaban de ser verdes y eran prietas de verdura. Era cosa de maravilla ver aquellos valles y los ríos y buenas aguas, y las tierras para pan, para ganados de toda suerte, de que ellos no tienen alguna, para huertas y para todas las cosas del mundo que el hombre sepa pedir. Después a la tarde vino el rey a la nao. El almirante le hizo la honra que debía y le hizo decir cómo era de los reyes de Castilla, los cuales eran los mayores príncipes del mundo. Mas ni los indios que el almirante traía, que eran los intérpretes, creían nada, ni el rey tampoco, sino creían que venían del cielo y que los reinos de los reyes de Castilla eran en el cielo y no en este mundo. Pusiéronle de comer al rey de las cosas de Castilla y él comía un bocado y después dábalo todo a sus consejeros y al ayo y a los demás que metió consigo. Crean vuestras altezas que estas tierras son en tanta cantidad y buenas y fértiles y en especial estas de esta isla española que no hay persona que lo sepa decir, y nadie lo puede creer si no lo viese. Y crean que esta isla y todas las otras son así suyas como Castilla, que aquí no falta salvo asiento y mandarles hacer lo que quisieren, porque yo con esta gente que traigo, que no son muchos, correría todas estas islas sin afrenta, que ya he visto solo 3 de estos marineros descender en tierra y haber multitud de estos indios y todos huir, sin que les quisiesen hacer mal.
Ellos no tienen armas, y son todos desnudos y de ningún ingenio en las armas y muy cobardes, que 1000 no aguardarían 3, y así son buenos para les mandar y les hacer trabajar, sembrar y hacer todo lo otro que fuere menester, y que hagan villas y se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres. Lunes, 17 de diciembre. Ventó aquella noche reciamente viento es nordeste. No se alteró mucho la mar porque lo estorba y escuda la isla de la Tortuga que está frontero y hace abrigo. Así estuvo allí aqueste día. Envió a pescar los marineros con redes. Holgarons mucho con los cristianos los indios y trajéronles ciertas flechas de los caníba o de los caníbales y son de las espigas de cañas e injértanles unos palillos tostados y agudos y son muy largos. Mostráronles 2 hombres que les faltaban algunos pedazos de carne de su cuerpo e hiciéronles entender que los caníbales los habían comido a bocados. El almirante no lo creyó. Tomó a enviar ciertos cristianos a la población y a trueque de cuentezuelas de vidrio rescataron algunos pedazos de oro labrado en hoja delgada. Vieron a uno que tuvo el almirante por gobernador de aquella provincia, que llamaban cacique, un pedazo tan grande como la mano de aquella hoja de oro, y parecía que lo quería rescatar, el cual se fue a su casa y los otros quedaron en la plaza. Y él hacía hacer pedazuelos de aquella pieza y trayendo cada vez un pedazuelo rescatábalo. Después de que no hubo más, dijo por señas que él había enviado a por más y que otro día lo traerían. Estas cosas todas y la manera de ellos y sus costumbres y mansedumbre y consejo, muestra de ser gente más despierta y entendida que otros que hasta allí hubiese hallado, dice el almirante. En la tarde vino allí una canoa de la isla de la Tortuga con bien 40 hombres, y, llegando a la playa, toda la gente del pueblo que estaba junta se asentaron todos en señal de paz, y algunos de la canoa y casi todos descendieron en tierra. El cacique se levantó solo, y con palabras que parecían de amenaza los hizo volver a la canoa y les echaba agua, y tomaba piedras de la playa y las echaba en el agua, y después que ya todos con mucha obediencia se pusieron y embarcaron en la canoa, él tomó una piedra y la puso en la mano a mi alguacil para que la tirase, al cual yo había enviado a tierra y al escribano y a otros para ver si traían algo que aprovechéis, y el alguacil no les quiso tirar. Allí mostró mucho aquel cacique que se favorecía con el almirante. La canoa se fue luego, y dijeron al almirante, después de ida, que en la Tortuga había más oro que en la isla española, porque es más cerca de Baneque. Dijo el almirante que no creía que en aquella isla española ni en la Tortuga hubiese minas de oro, sino que lo traían de Baneque y que traen poco, porque no tienen acuellos que dar por ello, y aquella tierra es tan gruesa que no ha menester que trabajen mucho para sustentarse ni para vestirse, como anden desnudos. Y creía el almirante que estaba muy cerca de la fuente, y que nuestro Señor le había de mostrar dónde nace el oro. Tenía nueva que de allí al Baneque había 4 jornadas, que podrían ser 30 o 40 leguas, que en un día de buen tiempo se podía andar.